El objetivo de esta sesión es recibir al director general de la Policía de Investigaciones a fin que pueda dar informes detallados sobre los fundamentos y razones que tuvieron a la vista para efectuar el llamado retiro de la institución de la funcionaria, de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta Consuelo Peña, las circunstancias en que se realizó dicho llamado, el mecanismo de notificación a la señora Peña, etcétera, las personas que participaron de la toma de decisiones, el estado actual de la institución y cómo afecta el recorte presupuestario. Solo recordar que, de conformidad al artículo 300 del reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde destinar después los últimos 10 minutos, esto quiere decir a las 16:40, para asuntos varios que se requieran acuerdo. Así que estamos conforme a lo planificado, los tiempos, así que, director, damos la bienvenida y tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Por supuesto, saludar a todos los honorables parlamentarios, diputadas y diputados. Presidente, como usted me convocó, y tengo las preguntas que usted planteó, la he desarrollado. La exposición no debe ser más allá de entre 10 a 15 minutos. La exposición de la introducción más las respuestas. Si me permite, por su intermedio, pedirle si los puedo terminar y después estoy abierto a todas las consultas que... Sí, ¿le parece que en el fondo para una moción de orden primero exponga el director y después hacemos las preguntas que sean necesarias, en ronda de 3, 4, dependiendo cuántos estén interesados en hacer preguntas, y así vamos avanzando, pero para no interrumpir al director en su exposición. Ya le agradecemos el que exista esta invitación a la comisión. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, señor presidente e integrante de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, de manera muy respetuosa, hago saber que mi exposición no está basada en apreciaciones e intereses personales, sino trata de una presentación con un enfoque absolutamente institucional. Hace 37 años como detective juré respetar la Constitución y las leyes. Así lo he hecho siempre y más aún desde que tengo el honor de ostentar el cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. Por su intermedio, señor presidente, quiero indicar que la Policía de Investigaciones de Chile es una institución permanente de la República, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que todos los que conformamos, y todos los que la conformamos, estamos sometidos a un régimen jerárquico, disciplinado, estricto, obediente, no deliberante y garante del Estado de Derecho. Lo anterior se manifiesta en el artículo 101 de la Constitución, de la Carta Fundamental, las leyes respectivas, es más, y en la historia fidedigna de la ley 21.427 que moderniza las policías, en el debate parlamentario, señalaron los honorables, entre comillas, las instituciones policiales tienen una nítida relación de dependencia y subordinación respecto al poder civil, cierro comillas. Por otra parte, los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile establece que, comillas, la jefatura superior de la Policía de Investigaciones de Chile corresponderá a un funcionario que, con el título de director general, ejerce la dirección y administración de la institución, cierro comillas, y que le corresponde a la disposición, organización y distribución de los medios humanos y materiales, cierro comillas. En razón de lo anterior, quiero señalar que quien toma las decisiones en la PDI es este director general. Y así lo he hecho durante más de 2 años que estoy a cargo de la misma. Ahora, daré respuesta a las preguntas que me formularon mediante invitación 004 del 27 de marzo del presente año de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados. A continuación, me permito leer textualmente la primera pregunta. Comillas, informar los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro de la institución a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general señora Consuelo Peña San Miguel. Al respecto digo que los procedimientos de nombramiento y retiro del personal de la Policía de Investigaciones de Chile no se encuentra regulado en una única norma, sino que en un sistema jurídico escalonado compuesto por disposiciones de rango orgánico, legales y estatutarias. Desde hace más de 40 años, lo que da cuenta de mecanismos conocidos, consolidados y aplicados de manera habitual por la institución y la administración del Estado. Así,
conforme al artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, corresponde a este director general organizar y distribuir los medios humanos y materiales en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y conforme a las funciones que la normativa de selección de personal regulan. En este contexto, tratándose de oficiales generales cuyo nombramiento se efectúa por decreto supremo, su retiro debe formalizarse mediante el mismo tipo de acto administrativo. En relación con lo anterior, el decreto con fuerza ley número 1 de 1980, que fija el estatuto del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, regula la carrera funcionaria y profesional. En cuanto al retiro, el artículo 85 del estatuto establece que el personal deja de pertenecer a la institución por retiro o fallecimiento, pudiendo el retiro ser temporal o absoluto. A su vez, el artículo 88 dispone que los decretos supremos que conceden o dispongan el retiro de los oficiales generales u oficiales superiores con 30 o más años de servicio deberán fijar la fecha en que éste será efectivo. Las causales de retiro se encuentran reguladas en los artículos 90, 91 y 92 del Estatuto. En lo pertinente, el retiro absoluto procede, entre otros casos, cuando el funcionario opta por el retiro voluntario tras cumplir 30 años de servicio efectivos, o cuando corresponde su alejamiento conforme a las disposiciones legales vigentes. Especial relevancia tiene el artículo 92, que establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no, sin expresar causa para ello. Esta obligación se renueva cada vez que el funcionario asciende en esa condición. Es esta facultad la que permite al director general tomar decisiones necesarias para efectuar ajustes del alto mando de manera flexible y oportuna y de mantener la reserva de la decisión y de los alcances estratégicos e institucionales que ello conlleva. En este sentido, estas decisiones se comunican en el momento que se toman, para avanzar a una transición inmediata, no dejar vacíos en el mando y para dar continuidad a la gestión institucional. Asimismo, cada año se renueva parte del alto mando y tampoco se hace con expresión de causa. En caso de cursar la solicitud, el director general debe remitir los antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública para dictar el decreto supremo que dispone el retiro. En consecuencia, el procedimiento responde a un esquema reglado, conocido y previamente establecido por ley. En el caso específico de la prefecta general señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales. Reitero que el uso de esta facultad legal conlleva en la práctica una tramitación inmediata del mando, para no dejar vacíos en él y dar continuidad a la gestión institucional. La respectiva solicitud fue dirigida a la autoridad mediante oficio respectivo, cumpliéndose así con todas las etapas previstas en el ordenamiento jurídico. Cabe señalar que al momento de cursar su solicitud de retiro, la prefecta general Consuelo Peña San Miguel contaba con más de 36 años de servicio en la PDI, y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio, y después de ello procede el retiro absoluto por el solo Ministerio de la Ley. Quiero destacar y hacer presente que la prefecta general Consuelo Peña San Miguel
es una profesional de trayectoria destacada, quien prestó un gran servicio a la PDI y a Chile, y conformó parte del alto mando institucional por más de 4 años. Y por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional. De este modo, el retiro se ha llevado a cabo respetando el marco normativo vigente y con la intervención de las autoridades legalmente facultadas para ello. He aquí, señor presidente, la respuesta de la primera pregunta. Pregunta número 2. Informar, comillas, las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución. Cierro comillas. Al respecto señalo, señor presidente, por su intermedio, que tal como lo expresa el artículo 92 del Estatuto del Personal, todos los oficiales, una vez que cumplimos 30 años de servicio, tenemos el deber de presentar por escrito una solicitud de retiro, que el director general está facultado, cuando lo tiene pertinente, de cursar sin estar obligado a expresar causa para ello, lo que reafirma que se trata de una facultad que la ley le otorga al director general, como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional. Si bien anualmente se materializa la renovación del alto mando institucional, ello no limita a adoptar decisiones al respecto en momentos distintos. Situación que se ha presentado a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es que desde el 2022 a la fecha se ha cursado el retiro de 48 oficiales generales, y en 16 de ellos fue en periodos distintos del año, lo que representa que un tercio ha sido modificado en distintas fechas. Y por otra parte, desde el 2019 a la fecha se ha cursado el retiro de 16 prefectos generales, 16 subdirectores, los que han permanecido en estos grados un promedio de 1,7 años. Es decir, ellos también pasaron al retiro en fechas distintas de los cambios normales de alto mando. Eso da fe o evidencia que este cambio de fecha no es atípico ni irregular. Es más, en los últimos 10 años, ciertos cargos han durado 1 año y menos en sus funciones en la misma subdirección. Con esto, presidente, usted medio concluyo la respuesta número 2. Pregunta número 3. Informar, comillas, el mecanismo de notificación a la señora Peña, en atención a que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, la ex subdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia, cierro comillas. A su respecto señalo que el día 20 de marzo cursé la solicitud de retiro presentada en abril del 2024. ¿Y por qué hago eso? Porque ella en abril del 2024 fue cuando ascendió a prefecta general. Y como ascendió, debe volver a firmar su nueva solicitud de retiro desde esa fecha. Entonces la que cursé es la que ella presentó en abril 2024, 2 años atrás. Por la oficial general Consuelo Peña de San Miguel, a quien ese mismo día telefónicamente le anticipé de ello y que personalmente hablaríamos una vez que ella regresara a Santiago. Esta forma obedeció a que no estaba seguro si ese día o al día siguiente me ausentaría yo de Santiago debido a actividades oficiales. Lamentable actividad oficiales. Era concurrir a la ceremonia hondas fúnebres del sargento carabineros de Puerto Varas. Y además tenía reunión con el equipo investigativo. No estaba seguro si era ese día o el siguiente iba a estar en Santiago. Una reunión que debía sostener también con el equipo a cargo de investigación por el lamentable fallecimiento del sargento segundo carabineros don Javier Figueroa Manquequilla, en el paz descanse, en la ciudad de Puerto Montt. Luego el día siguiente, día sábado de la tarde, noche, conversamos personalmente y de manera reservada con la subdirectora. Pero la diferencia fue por eso, por esa actividad que estaba, lamentable actividad que tenía que desarrollar. Quiero señalar que el uso de esta facultad legal debe ser notificada en el momento, por cuanto en la práctica conlleva una transición inmediata del mando para no dejar vacíos en él y dar continuidad a la gestión institucional. Por otra parte, en nuestras funciones institucionales, todos los días y horarios son hábiles.
Pregunta número 4. Informar, comillas, ¿quiénes son las personas que participaron de la toma de decisión? Cierro comillas. Presidente, por su intermedio, de manera muy respetuosa, me permito indicar que ya lo expliqué en la pregunta anterior. Solo puedo reiterar que es un procedimiento reglado y previamente establecido en la ley. He nombrado todos los actores o las autoridades intervinientes. Pregunta 5, presidente, que está asociada a sobre el estado actual de la institución y cómo afecta el recorte presupuestario del 3%. La ley de presupuesto vigente de la Policía de Investigaciones de Chile supera los 555.000 millones de pesos, concentrándose principalmente en el subtítulo 21, que constituye el eje central del funcionamiento institucional y el despliegue operativo. En este contexto, la decisión de excluir a las policías de la aplicación de la rebaja del 3% en atención a la actual crisis en materia de seguridad permite resguardar recursos por más de 16.000 millones de pesos, que de otra forma habrían afectado directamente los ámbitos más críticos de la institución, particularmente el gasto en personal y en las iniciativas de inversión destinadas a las mejoras de cuarteles e instalaciones. Esta definición no solo evita una contracción presupuestaria significativa, sino que permite sostener la dotación operativa, mantener el fortalecimiento del recurso humano y dar continuidad a las inversiones esenciales en infraestructura y tecnología, en un escenario donde la institución enfrenta brechas históricas en equipamiento y capacidades. En consecuencia, la medida del Supremo Gobierno de mantener el presupuesto aprobado constituye una gran noticia para la PDI y va de manera directa para preservar la continuidad y eficacia de la capacidad investigativa. Eso es lo que respecta de la rebaja del 3% que no se materializó. Señor Presidente, quisiera concluir diciendo que, en últimos párrafos, la Policía de Investigaciones de Chile es una institución que próximamente cumplirá 93 años y estamos dedicados y enfocados en combatir el delito y el crimen organizado en todas sus expresiones, apoyados en el análisis criminal y la tecnología. Sabemos y estamos ciertos que la percepción de inseguridad impide que las personas puedan alcanzar su óptimo desarrollo humano, por lo que colocaremos, conforme a los lineamientos del gobierno, todos nuestros esfuerzos para entregar la tranquilidad y seguridad que la sociedad legítimamente nos exige. Aprovecho la ocasión para agradecer al Supremo Gobierno por no haber rebajado nuestro presupuesto institucional, lo que obviamente nos permitirá desarrollar de mejor manera nuestra misión y así aportar a la seguridad de todos los chilenos. Quiero en esta ocasión agradecer a todos mis detectives, agentes policiales, profesionales peritos, profesionales técnicos y administrativos, por todo el compromiso, convicción, entrega y amor por Chile que evidencian día a día en el cumplimiento de sus arriesgadas y delicadas funciones y que nos ha permitido estar entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Al terminar, agradezco nuevamente la invitación de esta comisión y siempre estaré disponible para abordar temas institucionales referidos a la seguridad ciudadana, el crimen organizado y las emergentes conductas delictivas, tareas para las que nos preparamos constantemente a fin de afrontarlas de manera oportuna, efectiva y con una investigación altamente especializada. Además, estamos fortaleciendo el ecosistema de seguridad con un trabajo conjunto, decidido, mancomunado y colaborativo con Carabineros de Chile y el Ministerio Público, entre otros, para bajar los índices de delitos y apoyar a la persecución penal. En eso está la PDI y sus casi 13.000 funcionarios, trabajando día y noche para hacer de nuestra patria más segura y hacer de Chile, comillas, la copia feliz del Edén, cierro comillas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, director. Quiero agradecerle que respondiera estructuradamente cada una de las preguntas que le hizo llegar la comisión. No, normalmente no nos pasa eso con los invitados, así que el poder tener ese orden se agradece. Ahora se ofrece la palabra a los diputados. Diputado Coloma, diputado Jaime Araya, diputado Pinilla, Salinas y González. Y después seguimos con la segunda tanda. Muchas gracias, presidente. También agradecer un poco la exposición del director nacional de la PDI y todo el equipo, también toda la gente que lo acompaña. Quedó claro que fue totalmente reglado por la ley, de que no hubo manos de tercero ni mucho menos. Aquí la declaración del director fue clara, precisa y constante. Yo creo que este momento
de dejar trabajar a la PDI y a la ministra de Seguridad de forma tranquila, señor presidente. Yo creo que hay que dejar de perder el tiempo y dejar de hacer a los otros perder el tiempo. Yo creo que lamentablemente vivimos un momento de crisis de seguridad gigantesco, y hay que dejarlos trabajar tranquilos. Y por último, cerrar cualquier falsa controversia que no hubo. Yo creo que es un tema súper importante y es momento de dejar trabajar tranquilo y en paz a nuestras policías por el bien de todos los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Jaime Araya. Quiero agradecer la presencia del director general de la PDI y, presidente, quiero ser bien preciso. Lo primero es que me parece muy bien que haya un reconocimiento expreso a la trayectoria intachable de la señora Peña y hay un consenso unánime de aquello. Lo segundo, presidente, que quiero plantear es que para contextualizar esta solicitud, el conocimiento que nosotros hemos tenido a través de medios de comunicación es que hubo un oficio que envió la señora ministra de Seguridad respecto de una investigación. Luego, entiendo que usted se reunió el día viernes con la señora ministra y la pregunta es bien sencilla. Quiero saber si usted recibió una solicitud, un requerimiento, una recomendación, una petición, algún tipo de exigencia que uno pueda decir que de alguna forma en la decisión que usted tomó incidió la ministra de Seguridad. Quiero apelar al principio de la buena fe porque no es posible que pueda decir todos los sinónimos para hacer presente algo que es bien sencillo. Si de alguna forma usted percibió que la ministra le manifestó, por intermedio suyo, presidente, si la ministra tuvo alguna incidencia respecto de la salida de la señora Peña, si conversaron respecto de este tema, si en algún minuto se lo mencionó o pudieron conversarlo. En ese sentido, porque la verdad las cosas, como usted muy bien ha descrito, los actos tienen una forma y contenido, y respecto a la forma es impecable como se ha cumplido, eso nunca está en discusión, es evidentemente que así ha ocurrido siempre, pero la decisión que usted toma de llamarla a retiro, el interés particular que hemos planteado algunos parlamentarios y que tiene que ver con esto, con despejar esta duda que flota en la opinión pública por una serie de antecedentes de los cuales yo no me puedo hacer cargo, pero sí me parece que hacen juicio para sostener esta sesión. Respecto, si usted puede decir categóricamente, y como le digo, apelando al principio de la buena fe por su intermedio, presidente, si es que de alguna forma la ministra de Seguridad incidió en la decisión que usted tomó, porque la decisión, efectivamente, como usted lo ha señalado por intermedio suyo, presidente, es del director general de la PDI. Gracias, diputado Jaime Araya. Diputado Pinilla. Gracias, presidente. En primer lugar, también agradecer, por supuesto, la presencia del director. Valorar el hecho de que no se haya usado la solicitud de que hubiese sido bajo reserva esta sesión. Eso habla bien también del principio de transparencia, la gente lo agradece. Bueno, la pregunta del diputado Araya es bastante directa. Yo solo la complemento nada más justamente con el oficio reservado, aquel número 28 del 13 de marzo de 2026 de la ministra Stegner. Preguntar, ¿cuándo fue contestado este oficio? La fecha en que fue contestado, ¿cierto? El contenido, y se incidió de los antecedentes que se tuvieron a la vista para responder ese oficio, si es que fue contestado antes de la decisión, ¿cierto?, que usted ha señalado, en la solicitud de retiro, o aceptar o cursar la solicitud de retiro de la subinspectora Consuelo Peña. Y dejar establecido también de que no se ha contestado el fundamento de este retiro, de esta remoción. Usted habla aquí de ajustes del alto mando, usó la expresión reserva de la decisión, ¿cierto? Es decir, se ha dado una expresión, como se dijo, formal, pero el fondo no ha quedado claro cuáles fueron las razones, en qué mejoraba el accionar de la PDI, qué dificultaba, qué afectaba la inteligencia y el actuar de la PDI, el retiro o bien la permanencia de ella, en qué hubiese cambiado esta circunstancia. Lamentablemente no se aborda ese aspecto en su respuesta. Si quiere complementarlo, también se lo agradecería. Gracias, diputado Pinilla. Solo una observación, que si es una respuesta a un documento reservado, no podría darla públicamente en la misma comisión. Al mantener que el carácter público de la misma sería reservado el contenido. Por eso dijo que no se contestó el fondo del asunto. Claro. No, pero es del oficio, como comento. Sí. Estoy haciendo observación reglamentaria porque no, como presidente debo velar porque, en el fondo, cuando hay materias que son de carácter reservado, ¿sea así o no, señor secretario? Sí, señor presidente, en la medida que usted lo califique de reservada,
Así es. Bien. Diputado Salinas. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, saludar también al director, agradecerle su presencia y justamente esta instancia que es relevante e importante, que cuando se dice dejar trabajar tranquilo significa justamente tener la delicadeza de no politizar instituciones tan nobles de la República como son nuestras policías. Y justamente esta mesa es para aclarar aquello y quedemos todos tranquilos, la ciudadanía también quede tranquilo que las decisiones fueron institucionales y no fueron políticas. Por eso también parto diciendo, director, que así agradecerle también al gobierno de reconsiderar el 3%. Bueno, cuando asistió la ministra y el subsecretario, le dijimos que era tremendamente delicado hacer una reducción de un 3%, porque eso debilitaba justamente el accionar de las policías, justamente sobre todo el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Así que buena hora y saludamos que efectivamente se haya reconsiderado esa decisión y hoy día estén ustedes con la tranquilidad de tener las capacidades logísticas, materiales para poder perseguir el delito. Segundo, justamente yo también me quiero referir al decreto, o sea, al informe reservado que envió la ministra. Quería preguntarle, porque justamente lo que se sabe, digamos, del contenido es que preguntó sobre que allá en materia, ¿no es cierto?, de funcionarios que estaban justamente en una investigación que la ministra trabajaba en ese momento como fiscal. Quería preguntarle si puede confirmar que dicho oficio se requirió información relevante con respecto a las investigaciones que están en curso, a los fundamentos de los traslados y eventuales antecedentes disciplinarios de los funcionarios. Y en segundo lugar, también preguntar, director, si efectivamente las decisiones, digamos, que usted y la institución que dirige tomó las decisiones sin la intervención del Ministerio Público ni ninguna autoridad política. Y tercero, si efectivamente esta decisión que tomaron como institución, previo a la tomada de decisiones, hubo conversaciones, gestiones con autoridades de gobierno, política, antes de tomar esta decisión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Salinas. Aprovechamos de saludar a la diputada Giles, al diputado Hernando, a la diputada Baice y Urcuyú, Brito y no sé quién más, perdón, que no son integrantes de la comisión. Bien, tiene la palabra la diputada Flor Baice, después el diputado Leiva y después, perdón, Leiva, González, Baice. Diputado Leiva, tiene la palabra. Diputado Leiva, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, presidente, señalar que me parece del todo injusto que toda la problemática política se sostenga en el director general de la institución. Me parece extremadamente injusto respecto de un director general que ha debido retomar la marcha de una institución que ha sido cuestionada de manera pública y controvertida judicialmente. Los dos directores generales anteriores han sido cuestionados, incluso, lamentablemente, y lo digo, en función de la República, lamentablemente, con condenas incluso a más de 17 años. Me parece injusto, presidente, que se cuestione, que se sostenga dentro de o sobre los hombros del director general de la institución todo este cuestionamiento político. Me parece injusto no solo para el director Serna, sino me parece injusto para las 13.000 mujeres y hombres que integran la Policía de Investigaciones, presidente. Absolutamente injusto. Dicho lo anterior, y junto con agradecer y saludar porque el señor director general hace precisamente el punto del artículo 101, inciso tercero de la Constitución, que establece que son instituciones jerarquizadas, obedientes y disciplinadas. Mal podría venir el director general a contradecir lo que públicamente ha señalado la señora ministra y el señor presidente de la República. Habla muy bien del director Serna, yo tengo mi legítima duda respecto del proceder. ¿En qué sentido, presidente? Porque el director Serna ha planteado de manera muy fundada lo que establece el decreto con fuerza ley número 1 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, en su artículo 92. Pero también la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones establece que la PDI, la Policía de Investigaciones, es parte del Estado de Chile. Y la Ley Orgánica Constitucional sobre actos de la Administración del Estado, que también le empece al director de investigaciones, efectivamente establece principios fundantes de todo acto administrativo, y particularmente dos: el de motivación y fundamentación de una decisión. Y ahí yo tengo una discrepancia jurídica con el director, en orden a que esta es una facultad no discrecional, mas no meramente potestativa. Vale decir
no se exime por texto legal expreso, independiente de la práctica institucional del artículo 92, que no deba tener expresión de causa una resolución de la Policía de Investigaciones. Debe tener causa, porque no es meramente potestativa, sino que, en mi opinión, y por eso vamos a oficiar a la Contraloría General de la República, debe tener un fundamento, porque nada indica, sin perjuicio de su facultad, discrecional, pero no meramente potestativa, de llamar a retiro a una funcionaria que ha tenido una carrera intachable y que ha sido calificada siempre como sobresaliente. ¿Qué pasa en el tiempo que media entre la asunción en el alto mando y luego su llamado a retiro? Es cierto, el artículo 92 establece que al cumplir 30 años Diputado, le pido siempre, ir acotando termino, porque hay siempre se 8 debe, diputados más que quieren estoy intervenir. totalmente de acuerdo, siempre se debe solicitar el retiro, pero ese acto administrativo, en mi opinión, no lo puede ejercer de manera meramente potestativa el director general. Cada vez que asciende, obviamente tiene que renovar su solicitud de retiro. En ese momento es cuando el director debe aceptar o rechazar, porque los ascensos sean por tiempo o también por voluntad del alto mando institucional. Entonces, vuelvo a reiterar y termino, me parece absolutamente injusto que se ponga en entredicho al director general respecto a una responsabilidad que es eminentemente política. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Quiero destacar la presencia acá del director general de la PDI, agradecer su claridad en relación a que queda plasmado que esto fue un proceso reglado. Y queda muy claro que el que toma las decisiones del servicio es él, tal como lo ha mencionado. Y yo quiero lamentar, presidente, porque toda esta situación lo que ha provocado o se ha querido enlodar, se ha querido manchar, se ha querido perjudicar primero a la PDI y a la toma de decisiones. Y segundo, digamos las cosas como son, se ha querido perjudicar acá a la ministra de Seguridad, que no lleva ni siquiera un mes de trabajo y la han querido perjudicar, enlodar e intentar de todas las formas posibles de cuestionarla. Y por eso es que esta sesión es importante y yo espero que esta polémica se pueda terminar. ¿Por qué, presidente? Porque los chilenos, las chilenas están enfocadas en otra cosa. ¿En qué? ¿Cómo avanzamos en seguridad? ¿Cómo recuperamos los barrios? ¿Cómo recuperamos las calles? ¿Cómo hacemos buenas leyes que sean idóneas para las policías? ¿Cómo evitamos que un nuevo carabinero o un nuevo policía pierda la vida en servicio? Eso es lo importante. Y por eso yo quiero agradecer al jefe superior de la PDI por su claridad, pedirle también que siga adelante con mucha fuerza con toda su institución y que nosotros igual estemos a la altura de las circunstancias. Acá, él mismo nos dijo, del 2022 se han cursado a más de 40 funcionarios. La pregunta es, ¿vamos a estar llamando cada vez al director de la PDI cuando él tome una decisión? Yo creo que tenemos que reflexionar. Acá no todo vale en política. Y por eso es necesario, creo, presidente, dar vuelta a la página y enfocarnos en lo que es importante. Gracias. Gracias, diputado González. Diputada Baize. Gracias, presidente. Bueno, aquí ha quedado claro que esta es una decisión que la toma de manera autónoma la Policía de Investigaciones y en este caso por su director general. Ha habido mucha especulación, controversia, conclusiones a lo mejor u opiniones en relación a esto o la intervención, como se ha dicho aquí también, que podría tener eventualmente la ministra de Seguridad. Y a mí lo que me parece que aquí, o no me parece, estoy convencida que ha quedado claro en la exposición del director que se ajustó absolutamente a la reglamentación, al sistema que opera en la Policía de Investigación y que probablemente han habido cuántos casos más como este que no han generado toda esta conmoción, ¿cierto? Entonces yo creo representar a los chilenos y chilenas que lo que están pidiendo es que dejemos de hacer estos puntos, que a mí parece que si decimos todos que esto es transversalidad, que no hay que verlo políticamente, pero sí se está haciendo un punto político cuando se quiere intentar culpar o adjudicar esta decisión a la ministra de Seguridad,
con las opiniones de cada uno, por supuesto, respetables, pero aquí lo que necesitamos es avanzar en combatir hoy día la inseguridad, y para eso hay que dejar trabajar a la PDI, a su gente que están acá, varios, y que en vez de estar acá dando explicaciones, que corresponde porque somos un órgano fiscalizador, pero que estén haciendo la pega, hacer la pega de controlar el narcotráfico, la inmigración ilegal, en fin, los temas que hay que hacer. Eso es lo que a mí me parece que hoy día tiene que tener ese foco fundamental. Y yo pediría que en esto todos, cuando hablamos de transversalidad, nos sumemos a ello, incluida la oposición, hoy día, en avanzar en seguridad, que es lo que necesitamos. No van un mes todavía de este gobierno. Y esperemos entonces los resultados en materia de lo que hacen cada una de las instituciones llamadas a ello, la ministra y las policías, de lo cual la Policía de Investigaciones evidentemente que es fundamental en todos los temas que hay que seguir abordando con prioridad. Muchas gracias. Gracias, diputada Baiza, diputado Brito, y después el diputado Valenzuela. Les pido a todos, por favor, ir acotando un poco las intervenciones para que el director tenga tiempo para poder responder. Presidente, por su intermedio, saludar al integrante de la comisión, al director general de la Policía de Investigaciones y a todos quienes conforman la institución. Particularmente son dos ideas que quería poner sobre la mesa. La primera es que desde el año 98 que se creó la ley que fusionó la planta de mujeres y hombres dentro de la Policía de Investigaciones, el rol de las mujeres ha sido cada vez más protagónico y fue justamente la oficial Peña quien fue la primera mujer en ascender al alto mando al cargo de prefecta general. Esto lo destacamos porque es una institución que es clave para la seguridad del país, no podía tener a más de la mitad del país fuera de sus filas y hoy día no son la mitad, pero sí han jugado roles protagónicos como es el combate, liderar el combate al crimen organizado en inteligencia y en contrainteligencia. Y hoy día también la jefatura de inteligencia está en manos también de una mujer. Eso es importante porque no hay que perderlo de vista, también las exposiciones que tienen el personal cada vez que se cuestionan decisiones políticas o administrativas que no tienen competencia en lo policial necesariamente, pero que sí ponen en exposición a distintos servidores públicos. Y lo segundo que quería plantear era de que el escenario en materia de seguridad no es favorable. En los últimos 28 días, de acuerdo al sistema que tiene Carabineros, han aumentado los delitos en los homicidios en Chile en un 42% en lo que va a este gobierno. Y esto no es una responsabilidad única del gobierno, ni tampoco espero que el gobierno actual responsabilice al gobierno anterior, que en el caso de la Policía de Investigaciones contribuyó también con el proyecto de ley que aumentó la planta de la Policía de Investigaciones más que en toda la historia de la misma Policía de Investigaciones y el fortalecimiento de los agentes policiales que son fundamentales para el control migratorio. Sino más bien porque tanto el oficialismo como la oposición tenemos que contribuir a esta materia. Y quisiera yo, y con esto concluyo, que para futuro cualquier cuestionamiento o cualquier solicitud de información que se haga a las policías se haga conforme lo que establece el reglamento, que así operamos en el área de la defensa también y es por medio de los ministerios respectivos. No podemos nosotros convocar en la Comisión de Defensa un comandante en jefe de alguna de las ramas si no está el ministerio a cargo, y eso muchas veces es complicado por la agenda de los distintos ministerios, pero es fundamental porque según la Constitución las Fuerzas Armadas y de Orden son obedientes, no deliberantes. Y en este asunto en especial me parece que es muy importante porque se suelen dar dimes y diretes en materia de oficialismo y oposición, es que pueda verificar con la Secretaría y que la Comisión así eventualmente lo va a adoptar, a futuro siempre la ministra a cargo para poder referirse ya sea a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y con esto también poder contribuir a despejar a que las policías se dediquen a la labor por la cual se constituye. Gracias, diputado Brito, señor secretario. Entiendo que la licitación fue en los términos que dice el mismo diputado Brito. Sí, señor presidente, se cursó por intermedio de la señora ministra, a ella y por su intermedio al director general de la PDI. Bien, invitación. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Valenzuela. Por su intermedio, señor presidente, agradecer la presencia del director general. Por supuesto, lamentar que el señor Serna esté en entredicho y que sobre su hombro esté ponerle claridad a este manto de duda, básicamente por un problema comunicacional o como quieran llamarlo. En ese mismo marco, creo que es necesario despejar algunas cuestiones que todavía a nosotros por lo menos nos genera duda y procedo a preguntar y a complementar algunas que se han hecho ya.
¿Hubo reunión o conversación con la ministra Steiner sobre la continuidad de Peña? Y si es así, ¿cuándo y con qué contenido? Segunda pregunta. ¿Existe una minuta, recomendación o informe interno que concluyera que la señora Peña debía salir? Y tercero, si la salida fue solo institucional, ¿por qué ocurrió inmediatamente después del oficio reservado y de la respuesta de la señora Peña? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela. Diputado Basaletti. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecerle al director general de la Policía de Investigaciones, dedicar este espacio, este tiempo, esta preparación de respuesta, pero también hacer un llamado a su intermedio a todos los que somos miembros de la Comisión, por lo menos. El artículo 7 del Código Civil asume que la ley es conocida cuando se publica en el diario oficial. Y lo menos que podríamos haber hecho, yo lo hice, porque no sabía las normas que regulaban la Policía de Investigaciones, naturalmente conozco las de Carabineros, es justamente lo que escuché del director, que es que, por su intermedio, presidente, y contrario a lo que piensa mi colega Leiva, yo creo que no hay ninguna duda. No se puede estar siempre esperando que se califique el retiro de un oficial general de estas instituciones, precisamente porque existe, y yo aquí quiero hacer un reparo, o sea, llamarle la atención de que no es baladí de que se le exija el retiro voluntario a cualquier oficial de las policías, ambas, cuando cumple 30 años de servicio. Se acabó ahí. A contar de ese minuto, la decisión de la permanencia del alto mando radica en el jefe del servicio, el general director de Carabineros, y este caso coincide, no conocía la norma en verdad, respecto a la Policía de Investigaciones. Y eso también pido por su intermedio, señor presidente, que seamos sensatos en entender que cuando el legislador se puso a pensar en esto, precisamente era para evitar la pérdida de tiempo que hemos hecho aquí al propósito que tienen las policías. Porque naturalmente, él lo dijo, y cualquiera del que haya estado en estas instituciones, son instituciones obedientes, no deliberantes y jerarquizadas. Por lo tanto, alguien puede creer que no está en el juicio de un director de las policías todo aquello que obre en su sentido de mantener o no, o elevar a la condición de oficial general a un oficial de la institución respecto a su brillante carrera profesional, ya ha quedado eso claro, todos sabemos de esa carrera, pero que existen otros elementos que también están solo en discrecionalidad del director, porque lo va a hacer el lugar donde él exponga, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la expectativa, el cumplimiento de metas y otras cosas que son también parte de ese ejercicio profesional. Yo, por lo pronto, por su intermedio, señor presidente, darle las gracias al director y por lo menos yo creo que invitar a que todos conozcamos la ley antes que usted tenga que hacer ese relato, que hubiese sido importante que todos lo tuviéramos. Gracias. Gracias, diputado Basaletti. Para ir votando, falta diputada Giles Urrutia, que le pido la excusa que me la salté, diputada Urrutia, después la diputada Giles Cretón Carlesi. Y con eso cerramos para que el director pueda responder. Alinco también. ¿Ah? Sí, pero lady first. Diputada Primero, a través suyo, presidente, agradecer al director de la PDI y a los funcionarios, que me imagino que no han sido unas semanas gratas estar en una controversia de este tipo, cuando su función y lo que esperan los chilenos de ellos es estar preocupados de las investigaciones y de lo que realmente creo que todos tenemos una mirada respecto a la PDI. También secundando al diputado Leiva, yo creo que para nadie en esta mesa es cómodo estar haciendo preguntas que tienen que ver más de una índole política, y quiero dejar claro que si el director fue citado a esta comisión, no fue porque a esta comisión se le ocurriera armar una controversia, sino que es de público conocimiento que a los 2 días de ocupado ya el cargo como ministra, todos supimos de un oficio reservado que preguntaba sobre elementos de una investigación que ella tenía, o relacionados a una investigación que ella tenía cuando era fiscal. Entonces ahí se produce desde ya una confusión pública que no fue aclarada en el momento que recibimos a la ministra y al subsecretario, que era el momento en tener claridades, sino que más bien se produjeron confusiones al respecto. Entonces, para dejar claro que aquí no tiene que ver con una controversia, a nosotros no nos parece estar dilatando la discusión de los proyectos de ley, pero también ante la opinión pública tenemos que ser responsables y dar las certezas de que la institucionalidad no está siendo pasada a llevar por decisiones políticas. Por eso también agradecer las respuestas del director.
Y en ese sentido, no fue la única confusión también. También tuvimos aquí mismo una confusión respecto, o lo que pareciera fue una confusión, se nos presentó un posible recorte del presupuestario respecto a las policías. Y hoy día usted en su intervención, a través del presidente director, dijo que la decisión de este gobierno de mantener el presupuesto, que este mismo gobierno había propuesto recortar, le permite a la PDI de manera directa preservar la continuidad y eficacia de la capacidad investigativa. Entonces, dados estos dos puntos que doy a conocer, tengo dos preguntas. Una es si el decreto supremo del llamado a retiro de la funcionaria Consuelo Peña ya fue firmada por el presidente de la República. Y en segundo lugar, que dado que el revertir la decisión del propio gobierno del recorte ahora le permite dar una continuidad investigativa, el gobierno se comunicó con la institución para hacer esa propuesta de recorte que se nos trajo antes a la Cámara, entendiendo que hoy día es favorable, pero me extraña que esa conversación no hubiese existido antes, porque quería decir que cuando se nos presentó en esta comisión iba a mermar la capacidad investigativa de la PDI, y ese tipo de cosas son las que realmente generan confusión y no que queramos seguir dilatando esta conversación. Gracias, diputado Urrutia. Diputada Giles. Gracias, presidente. Presidente, bueno, por supuesto saludo al señor Serna, a la comitiva que lo acompaña, y quiero hacer algunas puntualizaciones. No quise intervenir con un punto de reglamento porque me parecía importante, pero voy a explicar por qué habría pedido un punto de reglamento. En primer lugar, quiero señalar que Investigaciones es, a mi juicio, el único organismo que tiene un acceso documental concreto al trabajo de inteligencia necesario en este país para poder perseguir el narcotráfico. No hay otra institución que tenga ese trabajo como lo tiene accesible para investigaciones y las instituciones que lo demanden legalmente esa información. A mí me parece importante también decir respecto de algunas intervenciones previas que el señor Serna en su cargo tendrá que comparecer, venir como invitado a esta comisión cuantas veces sea necesario, y eso no tiene nada de anormal. O sea, no tenemos por qué considerar que eso es algo atentatorio contra la institución o contra el gobierno. Luego también me parece interesante puntualizar que los políticos, todos somos políticos acá en esta mesa, hacemos puntos políticos. Eso es más o menos normal. Yo tengo la impresión, y por eso he venido, que la opacidad de esta situación que estamos enfrentando lamentablemente no termina con esta sesión, por lo menos con lo que hemos escuchado hasta ahora. A mí me da la impresión que va a ser absolutamente necesario, tarde o temprano, tener la visita de la ministra para referirse a estos mismos temas, y habría sido muy bueno que pudieran haber estado junto al señor Serna respondiendo de consuno nuestras preguntas. Creo también que habría que considerar la posibilidad de que comparezca, sea invitada, venga a esta comisión la señora Peña. Me parece importante conocer su versión de los hechos, si es que ella quisiera entregarla a través de este medio y no a través de otros, como pudiera ser la prensa, en fin. Digo que iba a pedir un punto de reglamento porque yo creo que aquí hay una dificultad con la que nos vamos a encontrar. Como yo soy muy vieja, me adelanto un poco a los hechos. A mí me parece que esta debería haber sido una sesión secreta. Y justamente porque creo que la situación que hemos vivido nos enfrenta a un problema de seguridad nacional. Por eso decía lo que decía respecto de la capacidad de inteligencia que tiene solo la Policía de Investigaciones en este país y ningún otro organismo, respecto específicamente de la delincuencia, pero en particular del narcotráfico, ¿no? Que seguramente está en algún punto relacionado con la situación que hemos vivido y puede que más de un punto. Por lo tanto, señor presidente, yo, concordando con algunas de las preguntas que se han hecho respecto, por ejemplo, y muy en especial, de que sería interesante conocer de parte del señor Serna
cuáles fueron concretamente las conversaciones que él tuvo con la ministra antes de ser nombrada, si es que las tuvo, sobre este tema, después de ser nombrada, si es que las tuvo sobre este tema, si hay actas respecto de esas reuniones y que es exacta y claramente lo que se habló, lo que se acordó o lo que no se acordó en esas reuniones, si existieron. A mí me parece que haciendo uso de mi potestad, aunque no soy titular de esta comisión, pero sí soy diputada con voz, voy a pedir, a pesar de que intuyo cuál va a ser el resultado, que de aquí en adelante, para poder formular estas preguntas y sobre todo para las respuestas, como son de un alto valor para la seguridad nacional, las respuestas que puedan o no darse, esta sea sesión secreta de aquí en adelante, señor presidente. Y le pido que, por favor, como para eso se necesita la unanimidad, No, se necesitan 2/3. Bien. se proceda. Gracias, diputada Giles. ¿Les parece terminar con la...? Porque todos queremos escuchar al diputado Gretón y al diputado Carlesi públicamente y después haremos las consultas necesarias de ser necesario, si lo considera el director necesario. Yo creo que... Diputado Gretón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer, por supuesto, la comparecencia del director de la Policía de Investigaciones. Y por su intermedio también, presidente, hacer una pequeña apreciación a los miembros de esta comisión y a quienes también han asistido a esta comisión, de que de acuerdo a la Constitución política, nuestra responsabilidad como parlamentarios, y tenemos atribución exclusiva para eso, es fiscalizar los actos de gobierno, no los actos de la Policía de Investigaciones, ni de Carabineros, ni ninguna otra institución, que como acá se han señalado son instituciones que tienen sus propios mecanismos y forma de tomar las decisiones. Yo le agradezco al director general de la PDI que haya venido a la comisión a explicar que acá hay un proceso que se hizo en regla y que cumple con toda la normativa que establece tanto los reglamentos como la ley orgánica. Yo también discrepo de lo que acá se ha señalado de que sobre el director de la Policía de Investigaciones recaería algún tipo de responsabilidad política, porque mal puede tener algún tipo de responsabilidad una institución que no es deliberante. Y por lo tanto yo creo que no da lugar que se cite acá a la exdirectora de la Policía de Investigaciones, de Inteligencia, perdón, en cuanto a esta comisión y la Cámara de Diputados tiene como atribución fiscalizar los actos de gobierno, más no entrometernos en decisiones que, como acá ha señalado el director de la PDI, son propias de la institución. Muchas gracias. Gracias, diputado Gretón. Diputado Carlesi, y le damos la palabra al director general de la Policía de Investigaciones, porque estamos muy cortos en el tiempo. Sí, muy corto, presidente. El principio de la autonomía de la voluntad no se aplica en el derecho público, digamos, menos en este tipo de cosas. El director tiene discrecionalidad para hacer efectiva la carta de retiro firmada por una persona y nosotros no tendríamos, en ese caso, ninguna atribución para pedirle explicaciones por este hecho. Si la discusión iba a ser el contenido de un oficio reservado, esta citación debió haberse dedicado solo a ese punto y haber discutido eso en comisión reservada y secreta, como dice la diputada Giles. Pero a mí me preocupa mucho que nosotros estemos abarcando más de lo que podemos apretar como parlamentarios. Nosotros no podemos fiscalizar algo que no estamos mandatados a fiscalizar. Y eso incluye la discrecionalidad que tiene el director de la Policía de Investigaciones para aceptar el retiro de una funcionaria que está ajustada a todo derecho y a toda mecánica institucional. Por lo tanto, creo que estas sesiones, como bien se ha dicho en repetidas oportunidades, están sobreextendiendo las facultades que tenemos nosotros como fiscalizadores en esta Cámara. Y dos, me gustaría que tampoco, y siendo muy consciente de lo que digo, me gustaría que estas instancias no se ocuparan para soslayadamente imponer relatos que van no ajustados con la verdad, como los aumentos en los crímenes desde que inició este gobierno, puesto que según las últimas estadísticas de STOP y de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de Seguridad, estos se han mantenido estables, no han bajado, no han subido, se han mantenido estables. Gracias. Diputado Carles, solo hay una disminución a la fecha, igual fecha anterior, de un 14.5 el número de homicidios. Año con año, entonces, de disminución.
disminución de un 14.5, pero bueno, esos son los temas que nos gustaría poder abordar con el director, como la disminución, o el aumento, la disminución de los homicidios, los secuestros, o sea, cómo enfrentamos y mejoramos la legislación para enfrentar el crimen organizado. Así que en los pocos segundos que restan, director, quedan segundos, pero por favor, lo más acotado posible. En el medio quiero, agradezco la pregunta de todos los honorables diputados y diputadas, gracias por, y que me quiero agradecer la compañía y los subdirectores, pero respecto a el oficio reservado, eso está como el conocimiento público, requirió información de la Contraloría, entonces están en esa sede, y todos los antecedentes fundantes de la petición con nuestra respuesta está a disposición de la Contraloría, así que les pediría con su, respetuosamente, como está en esa instancia de evaluación, no manifestarme. Respecto de si hubo alguna injerencia en el llamado a retiro, creo que reiterar que solamente cursé una solicitud de retiro y expliqué latamente los artículos y que hice uso de una facultad de este director general. Y respecto, o sea, el llamado a retiro fue una facultad de este director que cursé, el antecedente que está en mi mano, hace más de 2 años la solicitud de retiro y hice uso de ella. Lo segundo, las conversaciones con la ministra y con los ministros, diputados y alto mando, siempre son estrictamente institucionales, por ende están sujetos a reserva. Porque tienen que ver con la institucionalidad, con la gestión, con la inteligencia y por ende están sometidas a reserva y eso no son debatibles en el espacio público. Con todo respeto, presidente, por su intermedio. Eso es lo genérico de las preguntas que hubo. Creo que no se me queda nada. Fueron 2 o 3 preguntas a los oficios, insisto, tanto como Contralor requirió antecedentes de ellos, tenemos 10 días para contestar, estamos en ese trámite. Presidente, muchas gracias, director, y habiéndose cumplido los objetos de la sesión y conforme al reglamento, está excelente.